Qué bendición poder compartir de nuevo la palabra del Señor. Gracias, Señor. Es que yo tengo un problema y yo creo que ya todos lo saben, y decía yo ahora, yo debería de conectarme cuando voy a compartir la palabra del Señor, tener aquí como una bolsa con suero que empiece a refrescarme todo, a refrescarme los labios, porque me pasa que me quedo como sin saliva. Entonces, pero bueno, gloria al Señor por ello también. Y me pareció muy bonito cuando llegamos al estudio bíblico y que yo vi tantas personas. Y yo dije, pues aquí está casi toda la iglesia. Me parece muy chévere porque eso es responsabilidad, porque de verdad que necesitamos saber para dónde vamos y necesitamos saber cómo hacerlo. Y el estudio bíblico es algo muy importante en nuestras vidas porque eso nos ayuda a crecer, ¿sí? Y saber de que la palabra del Señor es lo más importante, ¿cierto? Porque nosotros no podemos comprometernos con Dios si no nos relacionamos con Él. Y si la única manera de relacionarnos con Él es a través de la palabra del Señor. Y saber qué es lo que quiere Él para nuestras vidas. Y saber qué es lo que nosotros necesitamos conocer de Él. Y hoy conocíamos de que la palabra es un espejo, ¿cierto? Que nos coloca a nosotros en esa situación de que sabemos de qué necesitamos y sabemos en qué estamos fallando, ¿sí? Y de hecho, la palabra de Dios, el texto y la enseñanza que el Señor me permite traer hoy para todos, primero para mí y luego para todos, es porque de verdad lo necesitamos y vamos a saber por qué, ¿sí? Entonces, quiero volverles a leer el texto en Primera de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 11, ¿sí? Quédense ahí sentaditos, vamos a usar de misericordia eh, con la casa. Llevamos ya un ratico recibiendo palabra. Y yo pienso que aún ahí nosotros tenemos que ser conscientes en que es algo que necesitamos y que no nos debe causar a nosotros debilidad, pereza. Es que ya llevamos una hora en que empezamos a recibir. Qué bendición, de verdad, qué bendición. Esto es un privilegio que no muchos se pueden dar, que no muchos se pueden dar. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Hay alguien aquí, alguna mujer que se llama Ana? ¿Sí? Ana. No. Bueno, menos mal porque el mensaje es para todos. Amén. ¿Sí? Porque si hubiese habido una mujer que se llamara Ana, le iba a decir lo contrario. Este mensaje no es solamente para usted, es para todos. Como decía un amigo mío, con caras gano yo y con sellos pierde usted. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 11, en el versículo 11, y estoy en segunda de Samuel. Vale. Entonces me voy a ir para primera de Samuel. ¿Listo? Dice, ¿ya? ¿Lo tiene? Primera de Samuel. Dice, entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a una mujer afligida, a una mujer triste, acongojada y con una necesidad de ella. ¿Por qué? Porque ella no podría dar hijos a su esposo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba su esposo? Para los que han estudiado
la, ¿eh? El Cana, el Cana, muy bien. El Cana se llamaba el esposo, ¿sí? Entonces, miremos que Primera de Samuel es la continuación del libro de Jueces, ¿sí? Y nos dice la historia que el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de mucha aflicción y también de muchos, pero ¿por qué estaban afligidos ellos? Porque era un pueblo de que el Señor siempre ha estado al rescate de nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre ha estado al cuidado de nosotros y siempre ha hecho un pacto con nosotros para que a nosotros nos vaya, ¿qué? Nos vaya bien, siempre. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros no hemos sido o somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos, pero nosotros siempre hemos fallado. Y Dios siempre enviaba a su pueblo, en este tiempo enviaba jueces, jueces. Y el pueblo se arrepentía y aprovechaba ese tiempo de misericordia y de gracia y la volvía a embarrar y no les querían hacer caso a ese juez y el Señor, el pueblo la embarraba y el Señor enviaba jueces y jueces. ¿Para qué? Para que libertara a su pueblo de la aflicción y pudiese llegar bendición sobre el pueblo. Así pasaron muchos tiempos, muchos años. Fueron 12 jueces hasta Eli, que nos hace parte de esta historia, 13 jueces, y ya cuando nació Samuel fue el 14 juez que hubo sobre el pueblo de Israel. ¿Y ustedes creen que el pueblo, a pesar de todos esos jueces y de ese último juez que fue Samuel, empezó a obedecer? No, no. Es más, hasta ahora hemos ido y hemos continuado siendo desobedientes. Pero ya el Señor ya no nos mandó jueces, ¿sí? Y después de los jueces hubo reyes, ¿sí? Y nosotros en este tiempo ya no necesitamos ni de jueces ni de reyes. Necesitamos, como somos partícipes de un nuevo pacto, necesitamos a ese que obedeció en la cruz del Calvario, ¿sí? Y nos dio un nuevo pacto y nos hace partícipes de un nuevo pacto que es Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Entonces, ¿qué pasaba en la familia de Ana? Ana llevaba mucho tiempo casado con el Cana, pero en este tiempo de mucha desobediencia del pueblo, con el Cana vio que su esposa Ana no le podía dar hijos, entonces se consiguió otra, porque la necesidad de él, ¿sí? Eh, llegó a la conclusión que fue por encima de la necesidad de su esposita. Y entonces él suplió su necesidad y suplió los deseos de tener hijo y trajo a Penina, que dice que Penina quiso ser más agradable delante de los ojos del Señor, delante de los ojos de Samuel, y le pudo dar 10 hijos. Ustedes se imaginan la situación por la que tuvo que pasar Ana. ¿En cuánto tiempo puede una mujer criar a 10 hijos? Ustedes las mujeres que tienen más, hagan las cuentas. ¿Cuánto tiempo? 15 años. Esa Penina solamente estrenaba vestidos de maternidad. ¿Eh? Más o menos 15 años, 20 años. Pues fueron muchos los años de aflicción de, de esta mujer, de Ana. ¿Sí? Vayamos a la palabra del Señor, que nos dice Jueces 21-25. Si lo tiene alguien, me ayuda. Quiero no salirme rápido de la palabra que ha traído el Señor para nosotros hoy, pero sí quiero ser un poco más,
Jueces 21-25. Sí. Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Amén. Otro me va buscando, por favor, primera Samuel. No, esas se las. Entonces, ¿qué pasó? Y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía delante de sus ojos. Como lo hizo el Cana. Delante de los ojos de él era bueno traer una mujer y suplir la necesidad y cubrir esa necesidad de ver la pinta. Eso quería, ¿cierto? Eso quería el Cana. Por encima de la tristeza y la congoja de Ana. Entonces les voy a leer 1 Samuel 1:2-8 para que continuemos y dice así: Elcana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y doble porción a, y doble porción a Ana. Dice la palabra, pues Elcana amaba a Ana, la amaba, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina, ¿qué hacía con Ana? La provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijas. ¿Qué situación? Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. ¿Sí? Ana lloraba y no comía. Muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos aflicciones, ¿sí? Y nos acongojamos y nos ponemos tristes y lloramos y comemos y creemos que la solución a esos problemas está en nuestras manos y nosotros los podemos solucionar. Nos vamos ideando planes de manera en que vayamos saliendo de ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no tenemos conciencia de que hay un Dios que ha hecho un pacto con nosotros y de que nosotros estamos en las manos de Él. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Y cuando nos vemos en esos momentos de situación, como lo enseñaba la hermana Laisa, no recurrimos a esa palabra que va a ser lumbrera en nuestro camino y que nos va a recordar por allá en Isaías, así no conozcamos dónde está, pero sabemos de que la palabra del Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No nos revitaliza eso para los que creemos, porque es que hay que creer. Si nosotros conocemos una palabra, ¿sí? Por más que la conozcamos y no creamos en ella, no va a hacer ningún efecto en nosotros, ¿sí? Cuando estamos en relación con nuestra novia, ¿sí? Y estamos en esa relación de conocimiento y creemos que con esa mujer vamos a tener un futuro matrimonio, una futura esposa. ¿Por qué llegamos nosotros a esa conclusión? Porque esa mujer a mí me llega, porque esa mujer creo en lo que ella me dice y empiezo a moverme, en comprometerme también con ella, en hablarle bonito, en respetarla, en honrarla. Eso debe pasar de nosotros en la relación con el Señor, en conocer su palabra y en saber que cuando hay aflicciones en nosotros, vamos a ese espejo que es la palabra y que es esa palabra que nos alienta, que nos ayuda, que nos mantiene en el camino y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayen, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y mire que dice, nunca, nunca, nunca te desampararé. ¿Sí o no? Y cuando el Señor dice, nunca,
¿Ustedes creen que el Señor nos miente a nosotros? No. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos afligir por las cosas, por los momentos. ¿Sí? Nosotros somos muy almáticos. Pero ¿qué pasó con Ana? Ana sabía que tiene un Dios, ¿sí? Que la iba a rescatar, ¿sí? Que la iba a sacar de esa aflicción que ella tenía y que no quería ser más avergonzada, ni afligida, ni humillada por esta mujer que se metió en su matrimonio, en su relación. Nosotros no nos podemos dejar afligir por aquellas cosas que se meten en nuestra relación con Dios y que quieren apartarnos de Él. Eso es lo que quiere el diablo con nosotros, apartarnos y colocar duda de nosotros en lo que Dios puede. La palabra del Señor dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie, de verdad. Sí lo creemos. Sí lo creemos. Solamente. ¿Sí? Entonces, esta mujer viéndose en esa aflicción tan tremenda, ¿qué hizo? Dice, les voy a leer desde el primera Samuel, desde el 5 en adelante. Pero Ana le daba una doble porción, pues el Cana amaba a Ana, ¿sí? Aunque, pues, ¿cómo no la iba a amar también si tenía Penina y tenía Ana? ¿Eh? ¡Qué belleza! Aunque él, Señor, no le había dado hijos, su rival Penina la provocaba amargamente para irritarle. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Ana lloraba y no comía, estaba en ayuno seguramente. Entonces el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Eh? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Nosotros los hombres sí somos la embarrada de veces. ¿Eh? No somos, no, ¿eh? No soy yo mejor, ¿eh? que 10 hijos. Le estaba hablando, es el Cana, le estaba hablando en la carne. Y Ana queriendo tener hijos también. Pero Ana tenía la mirada puesta en el Señor. ¿Y qué hizo Ana? Dice el 9. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, ¿qué hizo? El martes tenemos oración, mis hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Oraba angustiada al Señor y lloraba amargamente. Entonces, ¿qué hizo después? Hizo voto. Voto es una palabra sinónima de pacto, de compromiso. Voto es una palabra sinónima de consagración. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos y nos comprometemos con el Señor, es una cosa muy, muy delicada. De verdad que es algo más serio de lo que nosotros entendemos. Tanto que la palabra del Señor dice que cuando hagamos promesas al Señor, no tardemos en cumplirlas. ¿Sabe? Porque Dios no se agrada de quién? De los insensatos. ¿Sabe que eso está en la palabra? Como decía mi hermana Laisa, ahí está en la palabra del Señor. Cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla.
El Señor tarda en cumplir sus promesas a nosotros. Nosotros decimos, hay veces que tarda mucho, sí, pero ¿qué le estamos prometiendo o qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Eh? Mire lo que le estaba prometiendo Ana al Señor. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos. Esa Ana es muy inteligente. ¿Sabe por qué? Porque le dio toda la honra al Señor y lo puso en el lugar en el que Él se merece, en el que Él debe estar, en el lugar de honra. ¿Sí? ¿Y dónde se puso Ana? Ella se puso a los pies de Él. ¿Sí? Mire lo que le dijo. Bendito el Señor por su palabra. Dice Ana, si te dignas mirar la aflicción de quién, ay, 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 de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Qué compromiso tan tremendo. ¿Mm? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es cumplirlo. Va a llegar el momento en que aquella mujer le va a tocar cumplir esas palabras que salieron de su boca. ¿Cuántas palabras no han salido de nuestra boca que no le hemos cumplido al Señor? ¿Mm? ¿Cuántas veces nos ha dado respuesta el Señor de lo que nosotros le hemos pedido y nosotros hemos hecho esto? Nos hemos escondido y nos hemos quedado con la bendición. El Señor sí es muy bueno con nosotros. Antes es que no nos ha consumido. ¿Mm? Pero a Ana le iba a llegar el momento también. ¿Sí? A Ana le iba a llegar el momento. ¿Sí? Cuando hablamos de compromiso, hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos de compromiso, hablamos de entrega. ¿Sí? Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de que hay una palabra que debemos cumplir. Amén. Así es. Así es. Dios siempre nos cumple. Dios no es hombre para que se arrepienta y bueno, yo en ese versículo siempre me confundo. ¿Alguien lo sabe bien? ¿Eh? Muchas gracias, mi hermano. Dios siempre, Dios es Dios. Dios no falta a su promesa. Y quiero que me acompañen a través de la palabra en Génesis 12:1-4, si alguien lo tiene primero. Génesis en el capítulo 1, en el versículos Génesis 12, versículo 1. ¿Vale? ¿Y a qué se comprometió el Señor con Abraham? Dice, con Abraham. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Quién me lee ese 4? Ese versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amén.
Pero entonces cuando el Señor le da esta palabra a Abraham, entonces, ¿qué pasa? Abraham, a Abraham le causa duda también la palabra, porque si Abraham sabe que su esposa no le puede dar hijos, pero Dios le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? ¿Y qué nos dice Génesis 13, ahí adelantico, en el versículo, perdón, antes de que miremos eso, mire lo que nos dice el versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, obedeció. Así de sencillo. Recibió la palabra y ¿por qué obedeció? Porque le creyó a Dios. Amén. Y Génesis 13 del 5 al 11 nos dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posiciones eran tantas que ya no podían habitar juntos. El Señor, en nuestra obediencia, nos bendice. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego, sobrino, que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la izquierda, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. ¿Sí? Hasta el 11. Vale. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot al oriente. Así se separaron el uno del otro. ¿Qué hizo Lot? Después de que Abraham le propuso ese pacto, Lot escogió lo que a él, lo que a sus ojos le parecía lo mejor. ¿Qué hizo Abraham? Ya les voy a decir qué hizo Abraham. Estén tranquilos. ¿Qué hizo Abraham? Dice la palabra del Señor en Génesis 13. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Qué esperó Abraham? Abraham esperó la dirección de Dios. ¿Sí? ¿No le parece muy bonito eso? Amén. Alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y dice, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Y le dice el Señor, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Mire lo que dice la palabra. Así como en un momento Ana se levantó, Abraham, ¿qué hizo? Entonces Abraham levantó también y levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó altar al Señor. Mis hermanos, es la dirección del Señor. Lot tenía un plan y sus ojos naturales vieron la bendición y sus ojos naturales lo llevaron a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Qué bendición cuando nosotros crecemos en el conocimiento del Señor, porque ya nuestros ojos naturales van cambiando a ser ojos espirituales y a pedir dirección del Señor. Amén.
porque las cosas se ponen muy complicadas hay veces. Sí, hay veces, muchas veces. Pero gloria al Señor porque nosotros le conocemos a Él y Él coloca dirección en nuestras vidas. ¿Sí? Tanto que su palabra es la que alumbra nuestro camino. ¿Mm? La palabra, esa palabra ¿qué? Cuando cogemos la Biblia y nos la llevamos en la mano, no. Es esa palabra la que abunda en nuestros corazones, la que el Espíritu Santo nos trae a recordación y nos permite que nosotros meditemos en ella y la hablemos y la compartamos. Es esa palabra que es lumbrera no solamente en nuestro camino, sino al mundo. ¿Sí? Amén. Bendito el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Samuel? Vamos a Primera de Samuel. En el capítulo 1, mis hermanos, no, Primera de Samuel, no, vamos a Josué, porque les voy a compartir rápidamente un pacto también que es muy diciente para nuestras vidas y que lo hizo el Señor en Josué. Y vamos a leer a Josué en el capítulo 1 y lo vamos a leer desde el 1 al 9. Y dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun. Mis hermanos, ¿cuál es la idea? Que nosotros, aunque estamos leyendo, estamos estudiando a unos hombres que estuvieron bajo un antiguo pacto, ¿sí? Hombres que recibieron la palabra del Señor y estuvieron fiel a ese pacto y a esa palabra. Nosotros hemos sido incluidos también y hemos recibido bendición de estos hombres que fueron nuestros padres en aquel tiempo y que recibieron la palabra del Señor, recibieron la bendición del Señor. Porque nosotros, dice la palabra y la promesa que le hizo el Señor a Abraham, que en él serían benditos todas las familias de la tierra. Eso, ahí estamos incluidos nosotros también, ¿sí? Aunque estamos ahora y somos testigos y partícipes de un nuevo pacto a través de Jesucristo. Amén. Entonces tengamos eso en cuenta. Y dice el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice a Josué el Señor, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie le he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto, desde el Líbano, y bueno, y dice el 6, y termina ese versículo diciendo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y dice el 6, sé fuerte y sé valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y sé muy valiente. Cuídate. Mira lo que le dice el Señor a Josué. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Sí? ¿Qué le está dando el Señor a Josué también? Dirección. Como le dio dirección a Abraham, a Isaac, a Jacob, como nos ha dado dirección a nosotros. ¿Sí? Y mire lo que dice Josué 1:8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué?
te saldrá bien. ¿Qué hizo Josué? Josué obedeció. Josué obedeció. Y mire lo que obedeció tanto que dice, entonces Josué dio órdenes en el 10, versículo 10 dice, dio órdenes al pueblo, pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles, preparen provisiones para ustedes y y empezó a transmitir porque Josué, ¿qué hizo? Josué le creyó a Dios y él empezó a moverse en esa fe. Nosotros nos tenemos que mover en esa fe, ¿sí? La fe sin obras, ¿qué es? De nada nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros sin fe es imposible que agrademos a Dios. ¿Sí o no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. O sea, que crea que Él nos va a ayudar en ese proceso, ¿sí? Y que nos va a ayudar en esa debilidad, en esa aflicción. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de nosotros, los que le buscamos. Amén. Así es. Pero necesitamos creer. Así como estos hombres recibieron instrucción, dirección, se levantaron y creyeron. ¿Por qué? Porque sabían a quién creían. ¿Sí? Así es. Entonces volvamos al texto ahora sí que el Señor nos regaló hoy. En 1 Samuel en el 1 dice, pero Ana se levantó. ¿Sí? Y en ese levantar Ana empieza ya a quitarse esa amargura y esa tristeza y ella va, se cansa ya de todo lo que estaba viviendo y va al que de verdad es el proveedor y el que le va a sacar de ese problema. ¿Sí? Llega el momento en que hay que dejar de quejarnos. ¿Sí? Llega el momento en que hay que dejar de afligirnos y nos toca levantarnos y pedirle al Señor ayuda. Y ojo con lo que le pedimos, porque la palabra del Señor dice que pedimos, pero pedimos mal. Pedimos ¿sí? Para que nos saque a nosotros de lo que estamos viviendo, esos momentos difíciles. Entonces dice Dios, bueno, y yo ahí en ese pedir, ¿dónde voy yo? ¿Qué papel hago yo en eso, en lo que usted se quiere mover? ¿Para qué me lo está pidiendo? Pero Ana se levantó e hizo voto a Dios, que en el hebreo se dice neder, que significa una promesa solemne hecha a Dios, un juramento sagrado, consagración, ¿sí? Se ubica Ana en una posición de servicio de Dios como el Señor de los ejércitos, el poderoso, el soberano. Y en esa posición de sierva, Ana no solo pide Ana para calmar esa aflicción que ella tenía. Mire lo que nos dice la palabra acá. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Ana era consciente de algo, de la necesidad y de la aflicción que ella tenía, pero también Ana era consciente del problema que Israel, ¿sí? Del problema que Israel estaba viviendo. Israel era una anarquía, lo leímos ahora, cada uno hacía lo que le parecía, pero como Dios tiene el control de todo, nosotros creemos que la situación de nosotros se salió de control. ¿Sabe por qué pensamos eso? Porque no hacemos lo que Ana hizo, no le damos toda la gloria y toda la honra al Señor y no lo colocamos en su posición
de proveedor. Nosotros tenemos más la mirada en los hombres que en el Señor. ¿Sí? Y los hombres nos van a dar un palmo en el hombro y nos dicen que nos van a ayudar y vamos a orar, pero no es así. El corazón del hombre es perverso y es engañoso. A nosotros el Señor no nos falla. Si el Señor nos dice, yo te ayudaré, yo te sacaré de esa, entonces nosotros debemos ubicarnos en el lugar de siervos y creerle a Él, así como hizo Ana. ¿Sí? ¿Creerle para qué? Para que cuando Él nos responda, le cumplamos o no. ¿Eh? Que Él coloque en nosotros responsabilidad, que Él coloque en nosotros entrega, de verdad. Y que coloque en nosotros sacrificio, porque es que muchas veces no queremos sacrificar lo de nosotros. ¿Sí? Amén. El verdadero compromiso con Dios no busca posesión. Eso no buscaba Ana, posesión. El verdadero compromiso con Dios busca consagración. Eso buscaba Ana. Ana quería llenar ese vacío inicialmente en ella, pero ella vio también la necesidad de la iglesia. Ella vio también la necesidad del pueblo. Mis hermanos, nosotros queremos solo para nosotros y cuando nos llega la bendición, nos queremos olvidar de la iglesia, nos queremos olvidar de los hermanos. ¿Mm? Buscamos solamente que nuestro reino crezca. ¿Y dónde está el reino del Señor? Sabiendo que el Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Mm? El verdadero compromiso con Dios no busca posesión, el verdadero compromiso con Dios busca consagración. En nuestras aflicciones, cuando oramos a Dios, le reconocemos como nuestro Señor. Somos de verdad sus siervos. Cuando pedimos a nuestro Señor, ¿lo hacemos bien o pedimos mal? Cuando nos comprometemos con Dios, cumplimos con el voto. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Si alguien me ayuda, Eclesiastés 4, 5, del Eclesiastés 5, del 4, el 4 y el 5, versículo. Eclesiastés en el capítulo 4 les dije. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor que no prometamos, porque si le prometemos al Señor es para que le prometamos y le cumplamos. ¿Sí? Porque el Señor no se agrada de los insensatos. ¿Qué hizo Ana? Ya vamos a buscar el final. Ana cumplió su voto y lo cumplió sin reservas, demostrando que la fe genuina se confirma ¿con qué? Con obediencia. La fe genuina se confirma con obediencia. Estos hombres recibieron la palabra del Señor, creyeron el Señor, tuvieron fe y ¿qué hicieron? Obedecieron. Así de sencillo. Tenía motivos Ana para dudar de lo que había prometido a Dios cuando su hijo naciera. Ana tenía motivos para dudar. Ustedes se imaginan a Ana con el bebecito recién nacidito y saber que debía cumplir con esa promesa al Señor. Pero es que era muy tremendo porque Ana sabía de que donde debía llevar a Samuel
que significa de parte de Dios, Ana sabía que esa familia era una familia que estaba como el pueblo de Israel, estaba en un desorden total. Elí, que era el juez y sacerdote sumo, Elí era una persona con muy poco discernimiento espiritual. Y los hijos, peor, porque los hijos tomaban mal la ofrenda del Señor en el templo. O sea que los hijos de un momento a otro el Señor los iba a cortar. Y detrás de Elí, de los hijos, iba Elí también. Y así sucedió. Entonces, ustedes se imaginan en la posición de Ana para llevar a Samuel recién nacido a que lo cuidara Elí y sus hijos. Había motivos para no hacerlo. ¿Eh? ¿Cuántas cosas después de que la bendición del Señor llega a nuestras vidas, cuánto nos pasa por la cabeza para no cumplir la promesa del Señor? ¿Cuántas cosas coloca el diablo en nuestra mente para que no le cumplamos? ¿Sí? El Señor nos responde, nos da el trabajito, el que nosotros queríamos, nos bendice por allí, por allá, y llegan pensamientos a nuestra cabeza y nos dice, yo me emocioné mucho con el Señor, eso no es para tanto. Démosle hasta aquí nomás. O me comprometí con tal ministerio, el Señor me ha bendecido y me moví en emociones. No. ¿Sí? Pues Ana tenía la mirada muy bien puesta en el Señor y sabía que lo debía entregar donde el Señor le había dicho, y eran manos de Elí. Y a pesar de eso, Ana lo hizo. Pero Ana, ¿qué dijo? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo en 1 Samuel 1:21. 1 Samuel 1:21 nos dice, para ir buscando ya, 21 al 22, dice, subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Y dice el 22, pero Ana no subió, pues dijo a su marido, esa Ana es pilosa también, dice, no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Bueno, se pegó de una buena disculpa. El Señor, yo me imagino al Señor allá, Anita tiene razón, para que el niño fortalezca y crezcan sus defensas, y bueno, que me lo traiga al tercer mes. Pero Ana tenía claro de que lo debía llevar allí para siempre, ¿cierto? Entonces, bueno, el Señor le dijo, bueno, es una buena disculpa. ¿Y qué nos dice el 24? Nos dice, después de haberlo destetado, ya estaba un poquito fuerte Samuel, dijo, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino. ¿Sí? Y dice el 27. El 27 dice, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Amén. Es así como Ana confirma su voto delante del Señor. Pero como el Señor no se queda, el Señor nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o entendemos. ¿Cuántos hijos más le dio el Señor a Ana? Le dio 5 hijos más. 3 hombres y 2 mujeres. ¿Sí? Con el Señor es sin hambre. De verdad, mis hermanos. El Señor nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Así nosotros no lo merezcamos. Amén. Así es. Y en el capítulo 2 del mismo 1 Samuel, en el 11 dice, entonces Elcana regresó a Ramá
a su casa. Y el niño Samuel se quedó, ¿qué? Sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Y en el 2:20 dice, entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor, y regresaban a su casa. ¿Sí? Amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y qué nos dice Primera Samuel 3:19? 3:19 nos dice. No sé, mi hermano Heimar, por qué pone tantos versículos, tantas cosas. Samuel crecía Si y el empezamos a Señor las... estaba con él. Perdona, Eric. ¿Qué dice? Samuel crecía y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Amén. Samuel estaba ¿en qué? En las manos del Señor. Y no solamente crecía en estatura, sino que crecía también en sabiduría. Y le servía al Señor. ¿Mm? Porque Dios no nos miente. En las manos de Dios todo va a estar bien. Mis hermanos, hoy somos hijos de Dios, testigos y partícipes de un nuevo pacto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Testigos y partícipes de un nuevo pacto. ¿Y el Señor qué hace? En este nuevo pacto ya no necesitamos jueces, ya tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Sí? Tenemos la palabra del Señor, que es la profecía más segura que hay para nosotros. ¿Sí? Es la profecía más segura. Nosotros queremos preguntarle al Señor cómo nos va a ir bien. Pues Él ya nos lo dijo en Josué 1:8. ¿Cierto? Para que todo, finalizó el 8 diciendo, para que todo te vaya bien. Está en la palabra. Alguien necesita venirnos a decir, no, es que si hace esto, le va a ir bien en la vida. No, la palabra ya nos lo dijo. Y es la profecía más segura. ¿Qué necesitamos? Conocerla. Vengamos a los estudios bíblicos. En los estudios bíblicos solamente. En la casa. ¿Qué hacemos de lunes a viernes a sábado? Nos llenamos de su palabra. Nos llenamos de esa luz que va a ser la que alumbre nuestro camino para que no tropecemos ni a derecha ni a izquierda. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Este pacto, ojo mis hermanos, este pacto, este nuevo pacto no descansa en promesas humanas frágiles. Este pacto no descansa en promesas humanas frágiles. Tremenda. Describe esas promesas que nosotros hacemos muchas veces como promesas humanas frágiles, sino en la fidelidad eterna de Dios. Ya no somos gobernados por la culpa del pasado, sino por la gracia que transforma el presente y asegura nuestro futuro. Asegura nuestro futuro. Qué bendición. Somos conscientes de que a través de ese nuevo pacto, su gracia y su misericordia es sobre nuestras vidas y ha asegurado nuestro futuro. Él nos ha hecho salvos por gracia, ¿sí? Por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, para que nosotros no digamos, es que yo no falto a oración, yo no falto los domingos, yo no, mis hermanos, no por eso, no es por eso, no es por lo que nosotros hagamos. Yo no voy a faltar a oración, no voy a faltar un domingo, no voy a dejar de hacer esto, no para ser salvo, sino porque reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso nos comprometemos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque todas aquellas cosas viejas que traíamos del mundo, todo eso ya pasó.
tiene que pasar y debemos ser transformados a su imagen y a su semejanza. Tenemos que ser criaturas nuevas. Si no, si la palabra no nos transforma a nosotros, ¿quién nos va a transformar? ¿Mm? Amén. Eso dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas deben ser nuevas en nosotros. Pero este privilegio, mis hermanos, le estamos echando muy bueno, ¿no? Pues si ya todo, no necesitamos hacer nada. Eso también tiene en nosotros, así como en Ana, responsabilidad e entrega. Y esto amerita de nosotros consagración. ¿Por qué? Porque le amamos a Él, porque sabemos que Él entregó su Hijo por nosotros, ¿sí? Porque conocemos de todo lo bueno que Él quiere para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros hijos, ¿sí? Amén. Este nuevo pacto no nos llama a una fe cómoda, mis hermanos, sino a una vida consagrada. Cuando hablamos de comprometidos con Dios, así como Ana se comprometió con Dios, debe haber en nosotros responsabilidad, entrega y conocimiento de su palabra, de lo que Él quiere en nuestras vidas. Y bueno, y de verdad saber que si nosotros nos comprometemos con el Señor es para que cumplamos, así como Él nos cumple a nosotros. De que de verdad seamos transformados, de que de verdad seamos nuevas criaturas, unas criaturas que han nacido de nuevo y en las manos de Dios, ¿no?